Bienvenido a este vídeo sobre la emergencia energética y el papel que los autores científico-técnicos y académicos podemos tener en la difusión, en el traslado a la sociedad de este gran problema, ese quizá el mayor desafío que puede tener ahora mismo el mundo, España por supuesto, con consecuencias que ya han comenzado y que desde luego van a ir a más. En torno a la energía hay muchas mentiras interesadas, pero vamos a decir una única verdad. Esa verdad vamos a tratar de desgranarla a lo largo de este vídeo. E insisto, los autores científico-técnicos y académicos tenemos la responsabilidad de trasladar esta verdad al público en general a través de publicaciones, de artículos, de blogs, de programas de radio, etc. Hay algunos hechos que son verdaderamente impactantes. En contra de lo que mucha gente cree, el 20%, más del 20% del gas que en España se consume ahora mismo al año, procede de Rusia. Tradicionalmente el gas procedía de Argelia y en cambio, desde el comienzo de la guerra de Ucrania, ese 20% viene de Rusia y un 40% de Estados Unidos. España hoy tiene la capacidad de producir biometano en grandes cantidades, pero no se está haciendo y vamos a hablar también del por qué. Por otra parte, la renuncia a la energía nuclear nos hace más dependientes de la energía que viene del extranjero. También discutiremos sobre la posibilidad, la necesidad o la conveniencia, incluso la seguridad, de volver a implantar centrales nucleares en España. Es cierto que muchos sectores están en contra porque las centrales nucleares se asocian con accidentes muy graves como Chernóbil o Fukushima, pero las centrales nucleares más modernas son muy diferentes. Podríamos decir que están exentas de este tipo de peligros, no obviamente exentas totalmente de riesgo de poder tener un accidente, pero sí que es verdad que es algo que se ha minimizado por completo. Y además es importante preguntarse, ¿se puede descarbonizar la economía sin la energía nuclear? Para un país como España, las energías renovables no son suficientes para aportar todo el consumo energético que se tiene. Esto es un hecho y habrá que tomar medidas. Y por supuesto, es necesario, es imprescindible un sistema de almacenamiento de energía, que hoy en día es inexistente. A pesar de que cada vez nuestros aparatos, los instrumentos que utilizamos, los coches, los televisores, los frigoríficos, todos nuestros aparatos consumen cada vez menos energía, pero el consumo global cada vez va a más. ¿Por qué? Porque utilizamos cada vez más aparatos. Es una aparente paradoja. Cada aparato consume menos, pero tenemos tantos que al final nuestro consumo energético se ha disparado y es cada vez mayor y va a seguir así en el futuro. ¿Qué se puede hacer? Por un lado se habla de racionalizar y reducir el consumo energético, pero ya vemos que esto, al menos de momento, no está funcionando. Todos queremos mantener nuestro estilo de vida, porque si no sería muy fácil, evidentemente, reducir el consumo de energía muchísimo si cambiamos de estilo de vida, pero parece que la cuestión no es esa, sino mantener nuestro estilo de vida reduciendo el consumo de energía o encontrando una fuente de energía renovable, barata y verde que sí que nos sirva para utilizarla sin contaminar o incluso descarbonizando la atmósfera. Evidentemente todos queremos reducir las emisiones, cuidar el planeta, ser lo más verdes posible, pero es cierto también que la competitividad de los países tiene mucho que ver con la energía. Esto es algo que también discutiremos a lo largo de este vídeo. De momento parece que todas las fuentes de energía globalmente son necesarias para nuestra industria y para nuestra sociedad. La electrificación total hoy es imposible. No tenemos infraestructuras para conseguirla, ni tampoco la capacidad probablemente económica para extraer la cantidad, por ejemplo, de cobre necesario, producir la energía eléctrica que llegue a todos los hogares, por ejemplo, para también alimentar a los coches eléctricos. Todo esto hoy en día todavía no se ha conseguido y posiblemente sea muy difícil que se logre. Es muy importante la discusión sobre el papel del hidrógeno, el hidrógeno verde del que tanto se habla últimamente, y también si llegaremos a la fusión nuclear, ese santo grial de la producción de energía que acabaría con todos nuestros problemas, porque utiliza hidrógeno o isótopos del hidrógeno como combustible, genera residuos que no son radiactivos o apenas radiactivos y utiliza una fuente de energía inagotable, es el 99% del universo. Otro gran problema del mundo actual es que mientras unos países intentamos descarbonizar, intentamos contaminar menos, intentamos racionalizar el uso de la energía y su producción, en cambio otras regiones del mundo hacen caso omiso de todo tipo de protocolos, de todo tipo de pactos y siguen contaminando como siempre o más. Esta diferencia entre los que hacemos las cosas entre comillas bien o intentamos hacerlo bien y los que lo hacen mal también implica que nuestras empresas y nuestra industria sean menos competitivas. Hay una serie de consecuencias de todo esto. En el caso de España, por ejemplo, sin la energía necesaria vamos a tener problemas con el turismo y con la industria, que no podrán desarrollarse adecuadamente. Si no se toman, y se toman cuanto antes, las medidas necesarias para garantizar que nos llega la energía necesaria a nuestros hogares o a las empresas, vamos a tener un grave problema en mantener nuestro nivel de vida. Pero además, como se relaciona con el desarrollo, iremos cada vez a menos.
Es importante tener en cuenta que, por supuesto, nadie discute. Hay que reducir la contaminación, hay que cambiar el modelo, pero tiene que ser un modelo que nos permita continuar con nuestro desarrollo. Algunos hablan ya de volver a energías no verdes como única posibilidad. Esto vamos a discutirlo a lo largo de este vídeo. Pero también hay quienes anuncian, o más bien nos hablan de la amenaza de futuras guerras como la de Ucrania en relación con la energía, que estamos inmersos en una guerra que tiene que ver con la energía. Hoy en día, con la guerra de Ucrania, países como Rusia, pero también Estados Unidos, como principal exportador actual de hidrocarburos, están, entre comillas, forrándose a costa de esta guerra. Y por supuesto, como los buenos deseos y la buena voluntad por sí mismos no bastan, no son suficientes, pues hay que ver cuáles son verdaderamente los caminos que se pueden tomar para solucionar este problema, esta crisis, esta emergencia energética en la que estamos todos sumidos y que hoy en día posiblemente pues es el mayor desafío, la mayor amenaza que tenemos en los próximos años, que obligará a tomar decisiones posiblemente muy impopulares. Para ayudarnos a entender esta cuestión tan compleja, todo lo que rodea la producción y uso de la energía, la independencia energética, qué es lo que podemos o no podemos hacer, cuál es el estado actual de la cuestión, tenemos con nosotros a Alejandro Lafarga. Él es CEO de Madrileña Red de Gas y una persona capaz de explicar conceptos muy complicados con un lenguaje sencillo, directo y comprensible por todos. Lo que estamos es en una emergencia de consumo. Nos hemos vuelto unos obesos energéticos. Somos unos derrochadores energéticos, entonces eso no tiene límite. Evidentemente todas las más desarrolladas. Estados Unidos es un gran consumidor de energía. Recordar el que haya viajado a Miami. No se puede estar en hoteles del frío que hace por el aire acondicionado. Europa, tenemos un poco más de sensibilidad, pero las calefacciones igual. En Madrid, el uso del aire acondicionado es súper extendido. Y el ventilador de techo, que a mí me parece una invención, debía ser casi imprescindible. El ventilador de techo, aparte que para los que somos fumadores y demás, te purifica bastante una distancia, de verdad que para el mes de agosto en Madrid te resuelve casi completamente. La energía más en verde es la que no se consume. Yo creo que es la prioridad número uno. Lo que pasa es que no queremos decirlo. Porque los votantes, porque nos hemos acostumbrado a vivir a 21 grados. Y lo de 40 grados, pues es ola de calor y el mundo se va a acabar. Bueno, está muy ligado con muchas cosas. La primera, yo creo que es con el bienestar humano. Y con la producción, y con el transporte, y con todo lo demás. Luego hay otra, que es la geopolítica. Es decir, las guerras del siglo XXI, ya estamos viendo algunas, son fundamentalmente energéticas. Las próximas serán ciberataques y todo lo demás. Las antiguas eran recursos naturales. Hoy en día son básicamente energéticas. Y tercero, ¿qué parte de la huella de carbono tiene origen humano? Evidentemente mucho, pero no podemos centrar todos nuestros caminos en energía basados en la contaminación global o el CO2. Entonces, por orden, en energía. Primero, ¿podemos usar el 50% de la energía que usamos? Mi respuesta es sí. Segundo, cada país, cada decisor, cada ser humano debería tener en cuenta qué disponibilidad de energía tiene, como el pan antiguamente o el agua. Tercero, puestos en geopolítica, ¿de quién dependemos? Dependemos de Argelia, dependemos de Rusia, dependemos de Estados Unidos. Cuarto, ¿qué podemos aportar nosotros al
cambio climático de efecto humano, porque hay un cambio climático de ciclos de la Tierra. Me parece, según he leído, no soy un académico, que estamos en la sexta glaciación, es decir, en términos de temperatura de la Tierra, estamos en una época fría, ¿vale? Entonces, puesto con todo eso, pero si nos quedamos en el final, pues tomaremos malas decisiones. Evidentemente, si las guerras, como yo opino, en el siglo XXI van a ser fundamentalmente energéticas, te recuerdo algunas recientes. En el COVID no hubo problemas de energía, porque la reducción del consumo fue drástica. ¿El medio ambiente mejoró? Creo que sí. Vimos jabalíes por la Castellana, ¿no? No sé si eso mejora, pero por lo menos el planeta parece que se recupera. Luego hay impacto humano en el tema. Fíjate, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania se genera, desde mi punto de vista, el anterior a Zelensky era pro-Putin. Parece que fue derrocado por unas manifestaciones de una gente que no se entiende muy bien, pero parece que eran pro-CIA. Vale, gana Zelensky. Zelensky debe ser lo más parecido al Santiago Segura español, al cual me cae muy bien y me parece un tío genial. Bueno, ese es el presidente ucraniano. Y solicita la entrada en la OTAN y además tiene el apoyo de Estados Unidos. Pues es como tocarle los huevos al tigre. ¿Y luego qué pasa en Europa? Bueno, pues en Europa, que somos proamericanos más que prorrusos, se corta la importación de gas ruso hacia Alemania y hacia el resto de Europa. Curiosamente, España tiene un altercado con Argelia por un tema que creíamos que estaba olvidado, que era el Sáhara, y nos cortan también el gas. Y resulta que importamos GNL de Estados Unidos que nunca habíamos importado, tanto que el 40% del consumo de gas ha venido de GNL estadounidense. Y además, España ha iniciado importaciones de Rusia cuando parecía que estaban prohibidas las importaciones de Rusia a consecuencia de la guerra, porque se nos cortó el suministro a Argelia. A ver, el tema de la energía es ya no meto China por medio. Entonces, es un tema fundamentalmente de geopolítica y creo que va a ser así en los próximos años. Estadounidenses se están forrando, argelíes, porque en vez de exportarlo a través de España, lo exportan a través de Italia a 3 veces el precio. ¿Cómo la Unión Económica Europea permite que canceles importaciones a un país y al vecino le dejas para que se lucren los argelinos y los estadounidenses? Y por cierto, los rusos también, porque no han dejado de vender, pero han vendido a 4 veces el precio. ¿Y el Paganini quién? Los europeos. Chinos también, pero fundamental. Creo que habrán llegado a un acuerdo Rusia y China también, parece. En estas cosas siempre hay que ver quién gana porque el interés territorial de Rusia, a ver, Ucrania, no sé, será una potencia militar, pero a mí se me hace difícil entender cómo esto dura tanto. El tema de la energía es un tema poliédrico. No solo podemos hablar de emisiones de CO2. No estoy hablando ya de contaminación, emisiones... Estamos hablando básicamente de CO2, lo cual es una reducción absurda. Entonces, primer tema. Por favor, la energía más verde es la que no se consume. Centremos nuestros esfuerzos en dejar de ser glotones energéticos. ¿Quién escribe de eso? Segundo, es fundamental para el confort humano. Entonces,
racionalización del uso. ¿Tiene sentido la vinoteca? En un momento de caos, crisis que definías tú energética, la vinoteca me parece una absurdez. La energía nuclear genera CO2, ya que estamos en la batalla del CO2. No, genera otras cosas. Ah, pero no estábamos en la batalla del CO2. ¿La hidráulica? ¿Cuántas presas hemos construido en los 10 últimos años? ¿Genera CO2? No, pero es que entonces, ¿de qué vamos? Yo creo que tú y yo lo tenemos claro, pero lo que veo a mi alrededor, creo que habrá más vinotecas, creo que habrá más Teslas, creo que habrá menos nucleares y creo que España se llenará de paneles solares y cuando no haya suficientes, los plantaremos en el Sáhara y los importaremos. Yo creo que no es la prioridad el CO2. Esto debe salir muy poco políticamente correcto. La prioridad es reducir el consumo. Segundo, reducir el coste, porque es un factor. Tercero, independencia energética. Y una vez tengamos todo eso, si ayudamos al planeta, genial. ¿Es la mejor manera de ayudar al planeta o presionando a China? Que es el que más está creciendo en ese aspecto. Y tiene tecnologías que nosotros no teníamos hace 40 años. Y las están usando, y las están usando bien. Y además se están convirtiendo en monopolistas de esta industria verde. Sin China no tendríamos paneles fotovoltaicos al precio que tenemos. ¿Preferimos pagarlo 4 veces más caro porque sean europeos o preferimos chinos? Pero una dependencia del 98% de componentes chinos es deseable. Una absurdez. El coche eléctrico. Te voy a dar datos que a mí me sorprenden. Coche eléctrico más vendido en España. Tesla, el modelo barato. Tercer coche eléctrico más vendido en España. Tesla, el modelo caro. Entre ambos hacen más del 50% del mercado. Vale. Me voy a la OCU. Satisfacción de usuarios con marcas de coches. Pues me parece que el primero estaba Lexus, Toyota, coreanos, japoneses, alemanes, SEAT por delante de los alemanes, tendrá que ver con que la OCU es española, franceses. Índice de satisfacción 98 Lexus, 80 Volkswagen, 70 Citroën, 67 Tesla, el último de la lista. Líder en ventas, todos obsesionados con las subvenciones, la tarjeta cero, el no pagues parking, subsidiemos las placas para... Si yo fuera periodista, a esto que acabo de decir, diría: la transición energética basada en el coche eléctrico es para ricos bobos. Ese es el titular que pondría otro. Entonces, maneras eficientes de transportarse. Andando. Yo creo que la mayoría de los recorridos que hace la gente son de menos de 2 kilómetros. Luego nos vamos a más. Transporte público. ¿Que no mola? Pues hagamos que mole. El unipersonal. Mis hijos adoran el patinete. La bici eléctrica, he visto señores de 80 años. Creo que hay otras soluciones para el transporte unimodal. Para el transporte por carretera, en gran medida, que es el 80% del consumo. Taxis. El eléctrico no es una solución, digámoslo. Hay otros mecanismos de reducir energía, consumo, precios, costes, independencia energética, tal. Híbrido. Parece una buena solución intermedia. Larga distancia. Hoy en día, gas natural
hoy en día. ¿El tema del peso de las baterías se va a arreglar? No lo sé. Mira, este móvil debe ser la 20 generación de batería. Me viene durando lo mismo que me duraba el Nokia inicial. ¿Por qué? Porque tengo 3.000 aplicaciones más. Entonces ya no te digo si el coche eléctrico se va a gestionar él solo, va a aparcar solo, va a conducir solo y además el aire acondicionado a 19 grados. Claro, las autonomías de 600 kilómetros. Y mientras tanto, Tesla, el más vendido. El peor en satisfacción de usuarios. ¿Somos bobos? Aparte de ricos. Luego tenemos problemas para ricos. Esto parece una película de Woody Allen. ¿El coche en propiedad tendrá sentido? Desde mi punto de vista no tiene mucho sentido. En el modelo que a mí me gustaría y que me parece que tiene sentido es que el transporte entre ciudad, en la parte central de la ciudad, yo no veo el coche en propiedad. Tampoco veo el coche cuando el 80% de los coches que veo en ciudad llevan una sola persona. No tiene sentido. Bueno, yo creo que no es posible, no es deseable y el coste es infinito. Es decir, tendremos que usar, si seguimos siendo glotones energéticos, todas las energías disponibles. Y luego veremos los colaterales de las mismas. Pero no hay una energía que dé solución a la estupidez del crecimiento de las vinotecas, del coche eléctrico. Imagínate el consumo, lo que va a crecer el consumo eléctrico si desplazamos todo el transporte por carretera eléctrico o toda la calefacción eléctrica. Es que es impensable. Yo creo que en la Unión Europea, de los gobiernos que veo yo, son los más naif. Es decir, los chinos el cambio climático se lo toman en serio, pero siguen abriendo centrales de carbón, siguen abriendo centrales nucleares y por mucho que hagamos en Europa, en cuanto a la sustitución de energías, no vamos a ser capaces. Podríamos hacer en cuanto a la reducción del consumo. Estados Unidos tampoco lo está haciendo. Estados Unidos está exportando GNL. Ese GNL viene de fracking. El fracking, para venderse, porque es 3 veces más caro de producción que el gas argelino, que es abrir la llave, necesita un precio 3 veces más alto. La guerra de Ucrania, brutal, fenomenal. Limitar el consumo y dejar la glotonería. Soluciones fáciles. Transporte unipersonal, yo creo que hay mejores mecanismos que el coche. Refrigeración y demás, creo que nuestra calidad de vida no se va a ver resentida con ventiladores de techo en gran parte de la geografía española. No descartar ninguna energía. Autosuficiencia, no vaya a ser que tengamos un problema con Argelia y luego que Italia, estando en el mismo grupo que la Comunidad Económica Europea. No sé si es insolidario, pero creo que no vamos a arreglar el tema del CO2. Más que reducir las emisiones de CO2, deberíamos presionar con nuestra ausencia de consumo el que otros produzcan energía para vendérnosla de manera poco amigable con el medio ambiente. Como casi todo en la Unión Económica Europea, creo que cada país tiene que hacer su labor y la Unión Económica Europea también, pero no se puede delegar todo en la Unión Económica Europea. Mira lo que ha pasado con Inglaterra. Mira el dato que te he contado de las importaciones de gas de Argelia cuando Argelia se enfada con España. ¿Y cuál es el problema? ¿Deberíamos quejarnos porque nos ponen centrales nucleares centrales en nuestro territorio? O sea, a mí que haya una central nuclear en León o Burdeos, creo que me afecta parecido. Con que la de Burdeos, la energía no la controlo yo y el de León sí. ¿Y la hidráulica?
¿Por qué no seguimos desarrollando es que el tema del agua? Entonces mezclamos energía, agua. Todas las energías tienen sus colaterales, todas. Las presas tienen inconvenientes. La nuclear tiene inconvenientes. Los fósiles tienen inconvenientes. Los paneles tienen inconvenientes. Las turbinas tienen inconvenientes. La energía más verde es la que no se consume. Una vez puestos los inconvenientes, ¿qué inconvenientes deberían regir nuestra política general? ¿El CO2 únicamente? ¿Nos cargamos las nucleares si era CO2? No, pero los residuos también, ¿vale? Hidráulicas. No, pero entonces la gestión del agua. Entonces, parece que todo va dirigido a fotovoltaica y eólica. ¿Y la independencia energética? ¿Esas tecnologías de quién dependemos fundamentalmente? ¿De China? ¿Y el 5G si prohibimos que Huawei en el 6G o en el 7G estén, pero en los paneles fotovoltaicos nos parece fenomenal? Yo no prohibiría ninguna energía hasta que no tengamos una solución FETEM para todo. Producir biometano es bastante caro, ¿vale? El biometano viene básicamente de residuos agrarios, ganaderos, de industrias de transformación, de agricultura. Conecta bastante con la España vaciada. Esos residuos están bastante dispersos y para que te hagas una idea, el precio de producción en todos los países de la Unión Económica Europea, pero pasaría igual salvo que tengas muchos recursos sobrantes cerca de un centro de consumo, lo cual no suele pasar en la España vaciada. Entonces, bueno, vamos a poner el ejemplo gráfico. Un pueblecito en Segovia que tiene bastantes residuos, vacas, cerdos, etcétera, decide crear una planta de biometano y entonces pues es una solución fenómena para esos residuos que habría que deshacerse de ellos, tengan un precio. Instalas una planta de biometano y luego tienes que conectarlo a una red, pero el centro de consumo, bueno, eso te va a costar 4 veces más. Es metano, es bio. ¿Por qué? Porque es economía circular y todo lo demás. A mí me parece un poco de filfa, pero es una solución para algunas específicas. Teniendo en cuenta el precio 4 veces, va a ser muy difícil reducirlo porque además tienes que tener diferentes componentes de diferentes productos. Ahí necesitas residuos agrarios, ganaderos, no solo te vale con un recurso, entonces es bastante complicado. ¿Qué se ha hecho en Europa? Pues lo de siempre, ayudas. Y con ayudas funciona todo. Ayudamos al productor, el productor se beneficia porque le quitan el residuo, ayudamos al productor de biometano con subvenciones y todo lo demás. Y eso lo pagamos de nuestros bolsillos. No sé si hay mejores maneras de hacerlo. ¿Está infrautilizado? Sí. ¿Por qué? Yo creo que por estas razones. Hay otros factores no energéticos que ayudan al biometano, pero no olvidemos, es metano. El de Argelia no es bio, es malísimo, pero el de las vacas sí. ¿Por qué? ¿Por economía circular o por independencia energética? Nadie lo ha mencionado. Reducir el consumo es simple o complejo. Desde mi punto de vista, súper simple, porque somos glotones. Entonces, simplemente con que llevemos la dieta mediterránea energética, yo creo que no solo no es difícil, sino que es deseable. No cerrar fuentes energéticas que tenemos hoy en día, no pagar subsidios a los Teslas, creo que no es tan complicado. Y luego, con eso ya reduciríamos emisiones de CO2, sobre todo con el primer capítulo. Yo creo que no es tan complicado. La cuarta, desarrollar nuevas tecnologías que nos favorezcan. Hidrógeno verde, carísimo.
Ya, pero soluciona todos los problemas, ¿o no? Es que el Tesla también es carísimo. Y las placas fotovoltaicas también eran carísimas. Pero el hidrógeno verde, salvo el precio, no tiene inconvenientes. Pues yo creo que será no la solución única, pero sí será una solución bastante interesante. No veo otro combustible para el transporte aéreo hoy en día. El motor de combustión es una maravilla técnica. Funciona fenomenal, tiene un desarrollo brutal, por eso ganó al motor eléctrico. El motor eléctrico lleva funcionando mucho tiempo. El problema es los combustibles que usa el motor de combustión. Si el combustible es libre, verde, barato, el motor de combustión no tiene rival. ¿Vale? Luego es un tema de combustibles. A mí, quemar hidrógeno, el tema de la seguridad y todo lo demás, me dedico a eso. Es tan peligroso como quemar gas natural. Sí, es una molécula que ocupa 3 veces más para el mismo consumo energético, pero hoy en día eso está más que superado. Ah, por cierto, ¿seguimos usando el butano? ¿Hay algún plan para cambiarlo? ¿Utilizar la red de gas? ¿Sustituyamos esa bombona de butano por hidrógeno verde? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Y el carbón habría que sustituirlo? No sé, a mí me parece que el butano no es una de las energías que vayan a quedar a futuro. Hoy en día, en España, tenemos un desarrollo renovable del cual presumimos. O sea que debe estar bastante bien. Y ha estado bastante subsidiado. Pero ahora tenemos que electrificar todo el transporte. Y ahora queremos electrificar todo lo demás, incluyendo la calefacción. Creo que en el territorio peninsular, sin nucleares, sin gas para producción de electricidad, solo con fuentes renovables, no lo veo. No sé si alguien ha hecho el estudio, pero no lo veo. Pongamos prioridad en política energética. ¿Cuál es la clave? ¿Reducción del CO2 en el mundo? Creo que no. Precio. Ah, mira, ese ya nos ha llamado más la atención a ti y a mí, ¿vale? Seguridad energética. Bueno, pues si hay guerra en Ucrania nos llama la atención, si no hay guerra en Ucrania no nos llama la atención. Disponibilidad en cualquier momento. Nos llama la atención. ¿Las renovables están disponibles en cualquier momento? Si no hay viento, si no hay sol. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Primero, ¿este no nos va a gustar tanto a ti y a mí? ¿O sí? ¿Vale? Reducción del consumo. Sí, venga, vamos a hacerlo. Más ventiladores de techo, menos vinotecas y un poco más de cuidado. Ya lo ha hecho España. En la época de Adolfo Suárez nos pedían que apagáramos las luces. No sé si es lo más eficiente. El transporte, lo sabemos hacer, no pasa nada. Hasta los políticos lo han recomendado. Si seguimos derrochando energía, tal vez dentro de unos años, alguien tenga que enfrentarse con este problema. Por eso, cuando vea que alguien deja el coche y va al trabajo andando o en autobús, piense que está contribuyendo a que él, usted y todos nosotros no nos veamos algún día en una situación parecida. Segundo, precio. Tercero, seguridad energética. Y una vez hayamos resuelto el problema de... Ya hemos reducido con la primera medida las emisiones de CO2, porque la energía más verde es la que no se consume. Ya nos dedicamos a reducir el CO2 del planeta. ¿Es mejor desarrollar
renovables dependiendo de China, o pedirle a China que no siga incrementando las emisiones. ¿Es mejor para reducir las emisiones del planeta políticas de acuerdos globales en materia energética, de reducción de consumo, de limitación de consumo, etcétera, etcétera? ¿O seguir desarrollando renovables subsidiadas con tecnología china? Gran tema el del almacenamiento de la energía. No hemos empezado. Claramente hay que tener almacenamiento eléctrico, ¿está claro? Y claramente hay que tener un sustitutivo. Y tendrá que ser gas. ¿Qué gas? Hidrógeno verde parece una buena solución. ¿Es muy caro hoy en día? Sí. Mientras tanto, hay otros gases, gas natural, por ejemplo. A futuro tiene pinta que almacenamiento en baterías no queda más remedio, y tiene pinta que almacenamiento en gases no queda más remedio. Ahora, centrarnos solo en uno es una estupidez brutal. Por ejemplo, la electrificación total. ¿Qué pasaría si tenemos una guerra ciber y pues las centrales eléctricas cogen un virus y no tenemos respaldo y entonces no podemos... Bueno, mi madre usaba un aparatito de respiración y se le cortó en su zona el suministro eléctrico. Tuvimos que llamar a urgencias. ¿Te imaginas una ambulancia eléctrica? Mi madre hubiera muerto. Menos mal que tenía un sistema de backup con batería, pero cuando se agote esa batería, ¿qué? Vamos a tener que tener varios sistemas de almacenamiento y eso es bastante importante. La estupidez que estamos haciendo hoy en día es brutal. Es la misma que la historia del Tesla. Los ricos que conozco que viven en vivienda unifamiliar dicen, me voy a poner paneles solares. Genial. ¿Para qué? Hombre, para el consumo eléctrico y para el coche y para la vinoteca, y así puedo poner el aire acondicionado a tope. ¿Y cuánto te has gastado en esta instalación, más la batería, más...? Pues te has gastado 40.000 euros. Sí, es que me subvencionan el IBI y tal. 40.000 euros no te los vas a gastar en energía, contaminante, no contaminante, en los próximos... Pero ahora ya puedes ser un glotón autosuficiente. Ojito, siempre que haya. Porque es imprescindible estar conectado a red. Vale, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniéndonos huertos para fabricar tomates todos en el jardín de casa, pero ojito, conectado al Mercadona, no me... Y el Mercadona que lo paguen y lo subsidien otros y que esté ahí de alimentación de respaldo. Porque claro, a mí producir tomates no me sale más rentable que la producción que haya en Almería. Pero como soy un egoísta, ahora eso sí, voy a salvar el planeta porque ya soy libre de CO2. Venga, hombre. Vamos a ir a todo chino. Y no nos rasgamos las vestiduras porque son los mayores productores de CO2. Entonces, claramente lo que hay detrás de esto, hay lobbies, ¿no? ¿Por qué se carga Alemania las nucleares? Que Merkel creo que ha reconocido, no lo he oído, pero no lo he visto, dijo que fue un error. Y un expresidente de gobierno alemán, consejero de Gazprom, no tiene sentido. Primero, esto tiene que quedar muy claro. La principal contribución que puede hacer Europa a la reducción de emisiones es la limitación de consumo. Primero, nos da más autosuficiencia porque dependemos menos. Es más barato porque gastamos cero. Y salvamos emisiones de CO2.
¿Por qué seguimos con la glotonería para depender más, para pagar más, es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, coste. ¿Cuál es la energía más barata? Tercero, autosuficiencia. Cuarto, reducción de emisiones. Pero solo hablamos de reducción de emisiones. Hemos hablado de las otras tres. Fíjate que casi todas ellas se solucionan con el hidrógeno verde, salvo el tema del coste. Deberíamos estar poniendo todos los huevos en tecnología para hidrógeno verde, ¿verdad? Para reducir el coste. En vez de reducir el coste de los paneles solares, ¿no? Chinos. Tenemos que tener energía suficiente, local y barata. ¿Vale? Creo que hay mucha gente que dice que la fotovoltaica y la eólica cumple estos prerequisitos. Y además no emite CO2. Y además suponemos que será barata en un tiempo, que hoy en día no lo es por todas las infraestructuras que genera. Bien. Si tenemos suficiente para autoabastecernos, ¿tenemos? No. ¿Vamos a tener? No, porque el crecimiento de la electrificación es estratosférico. ¿Deberíamos mantener la nuclear? Claro que sí. Por lo menos hasta que no seamos autosuficientes en eólica y en solar. Ese mundo de que el 100% de la energía se va a fabricar en eólica y solar y se va a almacenar solo en baterías es de integristas, es irrazonable, no va a suceder, el coste es infinito y yo por ahora no lo veo. Lo que pasa es que volvemos otra vez, el coste es hoy en día infinito, porque la producción de hidrógeno se debe hacer a través de la electrólisis con fuentes renovables, y el consumo de energía para fabricar hidrógeno hoy en día es muy alto para fabricar esta energía, pero como alternativa al almacenamiento en baterías, perfecto. Si pudiéramos extraer hidrógeno puro a un precio razonable, sería una solución brutal. ¿Los residuos de las baterías son menos malos que los residuos de la nuclear? No lo sé. Ahora, el tamaño de los residuos de las baterías va a ser brutal. Las pilas las reciclamos, ¿no? Pues imagínate los cementerios de baterías de Teslas. Ah, no, es que ahora las vamos a reutilizar en casa cuando pierdan Bueno, para mi amigo el del chalet. Pero a mí lo que me parece una aberración es ver ese Range Rover o ese Toyota Prius con una sola persona. Eso me parece peor que todo lo demás, porque algo no está funcionando bien. Con toda la inteligencia artificial, con todos los planificadores de rutas que hay hoy en día, con todo el desarrollo del transporte público, con todos la última milla, que parece que es el problema, todas las soluciones de bici eléctrica, de patinete, de zapatillas. Usamos menos las zapatillas que nuestros padres. ¿Estamos de verdad en crisis energética o estamos en glotonería de todo tipo, no solo energética? Hemos llegado al final de este vídeo. Como es obvio, las opiniones que se expresan en él no son las únicas posibles, pero sí hay que tener en cuenta que proceden de un verdadero experto en las cuestiones relacionadas con la energía. Espero que le haya sido útil, sobre todo para formar su propia opinión y para comunicarla cuando tenga que hacerlo. Así que le agradezco que lo haya visto y me despido de usted.